En los momentos difíciles de la vida, siempre tenemos la certeza de que ahí está nuestra madre. Y no solamente nuestra madre terrenal, nuestra madre, la Virgen María. ¿Cuántas veces, en medio de los caos que traemos, basta con recurrir a ella? Y como aquel meme que circula, en donde está San Pedro y dice, ay Señor, pues está subiendo mucha gente, y le contesta Jesús, es cosa de mi madre. Y vemos a María en la imagen con un rosario colgando hacia la tierra y la gente subiendo. Lo que nos habla de las personas que rezan el rosario, las personas que le piden a María. Siendo María quien va con Jesús y le habla de nosotros. Y ahora sí que nos echa la mano. Y su amor maternal, ahí está, abogando por nosotros. El amor de María es un amor que supera todo límite. Es un amor total y real. Incluso hasta los medios que de repente manejan sus propias historias, en alguna ocasión ya lo dijeron. María es la mujer más poderosa de la historia. Y no habla de un poder, hay que entenderlo, no como un poder soberbio, no, como un poder que nos permite llegar a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. María nos lleva a Él. Y eso lo tenemos muy presente en toda la historia. Y recordamos cuando en las bodas de Caná, María nos dice, hagan lo que Él les pide. Y ese momento marca un momento importantísimo en la vida de Jesús, en la historia de nuestra salvación. Y eso es lo que constantemente nos dice María, hagan lo que Él les pide. Y ella nos abriga con su amor maternal. Hay tantas historias. Recuerdo en una ocasión que tenía una situación muy complicada. Caí en un bache. Se tronó la llanta. Y cuando intenté quitar la llanta me di cuenta que los birlos estaban demasiado apretados y empecé a entrar en una desesperación porque el lugar donde estaba era un lugar muy incómodo y peligroso. Y entonces empecé a pedirle a María, ayúdame. Digo, no esperaba que ella bajara a moverle a los birlos, pero pues, ayúdame. Y de repente, estando yo en esa desesperación y oración, se aparece un señor que no sé de dónde salió y me dice, ocupa que le ayude, joven. Y yo, ay, sí, por favor, ayúdeme. Yo no relacioné nada en ese momento. Pues él tomó la cruceta inmediatamente, apenas le dio la vuelta y se movieron los birlos que estaban barridos. Y me ayudó a cambiar la llanta. Y cuando le dije, ¿cuánto le debo? No, no se preocupe. Iba pasando por aquí, era mi deber ayudarle. No supe para dónde se fue, no supe ni de dónde salió. Y después llegué a la reflexión de que esa era la respuesta. He tenido momentos en la vida en los que María se ha hecho presente. En una ocasión también tenía mucho dolor y me puse a rezar y me puse a pedirle que me ayudara. ¿Y saben qué pasó? En ese momento me llegó un mensaje de mi mamá por WhatsApp. En la madrugada, cuando mi mamá ordinariamente no me manda mensajes. Y en ese mensaje decía, ten calma, todo estará bien, Dios está contigo. Una mamá con su amor maternal respondiendo lo que yo le pedí a nuestra mamá María. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Cavazos y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Muchísimas gracias a la familia de Fanflix y a todos los que nos siguen a través de las distintas redes sociales y los distintos medios en los que transmitimos Cuarto Piso. Gracias a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio. Estamos aquí en el estudio 4 de Base 3 Estudio en la ciudad de Monterrey. Y la verdad es que
nos halaga mucho que nos acompañen y que tengan su confianza en nosotros. Siempre están aquí invitados a esta mesa en donde platicamos y hoy recibimos a una buena amiga, Carla Lara. ¿Cómo estás? Muy bien, Armando, gracias a Dios y gracias por la invitación. Muy gustosa de poder venir a compartir con toda tu audiencia. Tú eres esposa y madre. Efectivamente. Esa es tu vocación. Esa es mi vocación, a lo que me llamó el Señor. Y tu misión, que podríamos llamar el trabajo, pero tú lo llamas tu misión de vida. Actualmente estás como directora operativa del Instituto de Estudios Mariológicos de Monterrey. Ahí también eres titular del diplomado en Mariología. Y durante mucho tiempo has estado muy cercana a este tema, al tema de la Mariología. ¿Cómo llegas a este tema, Carla? Pues es algo que yo creo que mi Madre Santísima junto con su hijo tenían planeado ya desde hace tiempo. Mi caminar en la fe comienza con un grupo de matrimonios y pues bueno, mi marido y yo estuvimos en ese movimiento alrededor de 20 años. Y en ese tiempo descubrí al Señor por medio de su palabra. Creo que esa fue la manera en la que Él me atrajo, la manera en la que estaba seguro de que yo me iba a quedar ahí con Él, que lo iba a escuchar claramente, que iba a entender lo que Él quería de mí. Y además de tener esta vocación de esposa y de madre, Él fue acomodando todo para que además yo pudiera servirle. Entonces empecé básicamente con clases de Biblia en la parroquia de la Santa Cruz en San Nicolás. Y yo pensaba que era como que algo que iba a hacer toda mi vida. Siempre me iba a dedicar al apostolado de la palabra del Señor, a predicarle en su palabra, que la gente pues conociera la Biblia, le perdiera el miedo, que se diera cuenta de que nosotros los laicos pues es importantísimo que nos involucremos también en la predicación de la palabra, y yo pensaba que ahí iba a estar siempre. Pero pues los planes del Señor eran otros, diferentes. En mi afán de poder servirle mejor al Señor y a su iglesia, siempre busqué el modo de prepararme, digamos, de manera intelectual, buscando diplomados, buscando cursos. Y curiosamente, en 3 de los diplomados donde estuve, había la materia de Mariología. Y yo siempre había pensado de mi propia persona que era muy mala hija de María. ¿Y eso? Pues yo creo que nos pasa mucho. Hoy me doy cuenta que somos muchísimos los que nos sentimos malos hijos de María. Sabemos que es nuestra madre, tenemos un conocimiento, pudiera ser hasta cierto punto intelectual, un conocimiento heredado, algo que sabes y que das por sentado, porque eres parte de la Iglesia Católica y pues María va a ser siempre una presencia importantísima en nuestra iglesia. Entonces como que es algo que ya lo das por asumido, pero no con una relación personal, no como lo haces a veces de manera más consciente con Jesús en tu oración, por ejemplo. Entonces yo me asumía como una mala hija de María. Pero cada vez que yo tomaba la materia de Mariología, era como apretar los ojos y decir, ahora sí, madre, vas a ver cómo voy a hacer de rosario en mano, ahora sí vas a ver cómo siempre que hago oración siempre voy a platicar contigo, y fallaba. Y ahora que lo dices, pienso mucho en algo que nos ocurre. Traemos un carro, por ejemplo, inmediatamente le ponemos un rosario. Incluso me ha tocado ver personas que a veces lo hacen más por la moda, hay que decirlo, y traen su rosario. Pero no basta con traer el rosario. Por supuesto. Porque lo traes, pues sí lo traes y cuántas veces lo rezas. Lo ideal sería que si lo traes en el carro era que lo colgaras y lo descolgaras para ir rezando, o que si lo traes como una indumentaria, pues también lo fueras rezando. Claro. Pero es cierto, hasta ahí queda nuestra cercanía con María. El Dios te salve María y tantán, y el rosario muchas veces nos esperamos hasta diciembre, y eso porque hay que hacer todas las celebraciones navideñas antes de que dé la medianoche para comer los tamalitos o el pavo. Es correcto. Y tantán. Así es. Creo que en la iglesia, a pesar de la importancia que ella tiene, no solamente para cada uno de nosotros en lo particular, sino en el mismo plan de salvación, nos hemos quedado muy cortos en la manera en la que hemos aprovechado esa relación con nuestra Madre Santísima. Y eso me pasaba a mí, y te digo, hoy me doy cuenta que somos muchos los que en algún momento, quizá muy en silencio, hemos reconocido que somos malos hijos de María. Pero ella no deja de ser nuestra madre.
aunque nosotros no estemos cerca. Entonces, me sucedió que ya había tomado también un diplomado en Mariología con el padre Ernesto María Caro, pues tuve 3 años y yo seguía sin ver frutos espirituales. O sea, todo quedaba como en el conocimiento. Me invitan en la parroquia La Natividad del Señor en Cumbres, en Monterrey, a impartir un curso en Mariología. Mi primera reacción es, claro que no, o sea, ¿cómo voy a hablar yo de María si no te puedo decir que soy la persona más devota? O sea, la verdad, no me sentiría a gusto haciéndolo. Esta persona me insiste en varias ocasiones y yo busco todos los pretextos que tengo a la mano para decir, es que no puedo, es que se me complica, es que. Aparte yo ya en ese momento ya estaba dando clases en lo que es ahora la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey. Y entonces ya me venía complicando un poquito más con horarios. Y entonces me manda a llamar diciéndome que quería hablar conmigo el vicario de la parroquia. Y yo, bueno, ok, muy bien. Entonces yo ya, ¿verdad? Ahí con más, digamos, más temor, porque pues ya estaba con un sacerdote platicando del tema, le expongo claramente, le digo, mire padre, la verdad es que voy a ser bien honesta con usted. A lo mejor el conocimiento lo tengo, pero no tengo la devoción. Y me dice, bueno, mira, ¿qué te parece que hacemos esto? Dijo, aquí en esta comunidad, si algo nos sobra, es devoción. O sea, desborda la devoción aquí. Vamos a hacer algo. Tú vienes y nos compartes conocimiento y nosotros te compartimos devoción. No, pues me la mató. O sea, ya no había manera de decir que no. Y fui muy honesta con mi madre y le dije, tú sabes quién soy, tú sabes de dónde vengo y no quiero ofenderte. Pero si tu hijo quiere que yo haga esto, lo voy a hacer. Y curiosamente, en la medida en la que me fui involucrando más, es como que todo lo demás que traía, haz de cuenta como que se fue borrando todo, hasta que llegó un momento en que era un 80-20 de las demás actividades apostólicas o clases que daba, de todo ser sobre la palabra de Dios. De repente el 80% ya era solamente Mariología y lo demás, pues que sí lección divina y que, o sea, cosas así que decía, ¿cómo es posible? O sea, yo en realidad pensé que mi vida pues iba encaminada completamente a enfocarme a la predicación de la palabra de Dios y aún sabiéndome que, bueno, en realidad nunca vamos a alcanzar una dignidad tal para el llamado del Señor, pero sintiéndome todavía muchísimo más indigna de con mis labios hablar de María. Y en esta experiencia ya cuando tú pues aceptaste, ¿sí? Y empiezas a impartir estas clases, tienes obviamente que profundizar más todavía, porque tenías el conocimiento, pero había que profundizar más. ¿Cómo es que se va manifestando ese amor de María en este proceso? Sobre todo a través de los hermanos, el testimonio. Para mí es muy importante siempre en mis clases no concentrarme solamente en los contenidos, porque como soy maestra en áreas teológicas, pues obviamente todo gira en torno al Señor, en torno a Dios, pero Dios no puede quedar solamente en la teoría. Entonces, siempre busco la manera de impulsar a mis alumnos a que tengan una trascendencia espiritual. Entonces, no podía ser diferente con María. Ahí la cuestión es como dices tú, yo tuve que involucrarme más en algo en lo que no estaba completamente inmersa y más en lo espiritual. Entonces, sobre todo a través de mis hermanos, de los alumnos, empecé a recibir mucho testimonio de vida que me impulsó a definitivamente integrar completamente a mi vida espiritual a María. Y porque yo iba viendo cómo se iban dando las cosas, era como si alguien fuera sirviendo plato tras plato tras plato. O sea, yo decía, ¿cómo está pasando todo esto? ¿Cómo está todo fluyendo tan libremente? ¿Cómo es los frutos que estamos viendo? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Yo no podía pensar otra cosa sino, pues es María. Yo creo que en mi caso, como el de muchos otros católicos, pues siempre tuviste en la casa la imagen de la Virgen,
se rezaba, como dices tú, en diciembre, en las posadas, ¿verdad? Que les llamamos, pues, el rosario, pero que sea rapidito, ¿verdad? Porque nadie se quiere rezar con el Santo Rosario. Y yo sí era la tía siempre de que, vamos a rezar el rosario. Y pues, mis sobrinos de que con la cara de que, ya empezó mi tía. Y como que es algo que estamos habituados, ¿verdad? Que suceda, un poquito como de resistencia. No, y además, Carla, luego también ocurre esta situación en donde el mismo católico dice, oye, pero es que María, pues le damos mucho protagonismo a María. Hay quienes lo dicen así, oye, pero pues es que debe ser Jesús. Incluso en ese desconocimiento, luego pensamos que María es la mediadora. Es correcto. Y en realidad la iglesia no nos dice eso. La iglesia siempre nos ha dicho que ella intercede como lo hacemos tú y yo cuando rezamos. Así es. ¿Sí? Pero es esa parte en donde no alcanzamos a visualizar. ¿Cuál es el papel de María en el plan de la salvación? Lo que tenemos en la vista es, pues María tuvo a Jesús allá cuando llegaron los Reyes Magos, y la vemos en algunas escenas, en la cruz, en las bodas de Caná, pero no alcanzamos quizá a visualizar cuál es el plan que Dios le dio a María en la salvación. Es correcto, y su participación es completamente libre y voluntaria. Y lo vemos en el Evangelio según San Lucas con el texto de la Anunciación. Y muchas veces la gente piensa que como es algo que está escrito en la Biblia, es que así tenía que ser. No, así fue. Lo que sabemos es que ella dice que sí a que Dios quiere hacerla partícipe de este plan de salvación. Y ella lo hace de una manera libre. O sea, si de algo nos dotó Dios cuando fuimos creados, es de la libertad. Y ella, igual que nosotros, con esa libertad, ella decide participar de este plan de Dios, que pues nosotros, sino la salvación de todos nosotros. ¿Cómo participa? Pues de entrada, con ese sí. Que es un sí, que a mí lo que me encanta es que a veces pensamos que fue solamente en ese momento. Y si nos detenemos a ver los primeros pasajes simplemente de la infancia de Jesús, ya desde ahí empiezas a ver una vida que está llena de problemas y complicaciones, de persecución, de rechazo, de peligro de muerte, y que a veces pasamos esos textos tan rápido que no nos detenemos a ver cómo verdaderamente María se presenta como ese modelo para nosotros en tantísimas circunstancias, sobre todo en las más difíciles, como tú decías ahorita, por ejemplo, pues en los momentos de dificultad. Pero no solamente para pedirle que nos ayude, sino para voltear a verla y decir, si hago como María, ¿puedo salir de este problema de tal o de cual manera? ¿O puedo alcanzar la paz, la fe, la fortaleza necesaria para poder atravesar por estos momentos? Porque para ella no fue fácil. Y el sí más fuerte de María lo vimos en la cruz. Por eso fue un sí sostenido y permanente. Permanente. Porque también cuando le dicen en el pasaje, no recuerdo cuál es, de que una espada atravesará tu corazón. Exactamente. Ella pudo también ahí haber dicho, ¿no sabes qué? Pues déjame mejor, a ver Jesús, vamos a darle por otro lado. ¿Sí? Lo digo en sentido figurado, pero María tuvo en su vida oportunidad de repente decir no, claro, pero ella mantuvo el sí. Y cada vez era más fuerte. Y es un sí que mantiene. Por supuesto. Porque realmente es un sí que está presente y lo hablamos en tiempo presente, ¿sí? Todo esto que vive María, como tú dices, es el ejemplo cuando uno tendría que entender, a veces nos rajamos. Nosotros nos rajamos a las cosas de Dios o nos alejamos porque nos da miedo. Y María tuvo toda la confianza de decir sí, porque al final, cuando haces ese sí a Dios, es un sí que te va a llevar a tu salvación. Es correcto. Pero no va a ser fácil. No, para ella tampoco fue fácil. Eso es lo que se nos olvida de repente. O sea, creemos que como estamos acostumbrados a esa iconografía en donde ella aparece siempre con sus manos juntas y su mirada hacia el cielo y la vemos pues así como rodeada, ¿verdad?, de gloria. Ese es tú. No, pues es la Virgen, ¿verdad? A ella no la toca ni el viento. Pero en su transcurso, en el caminar por esta tierra humana como nosotros, pues tuvo que padecer también los problemas, las dificultades, las contrariedades, la preocupación por el hijo, igual que nosotros los padres lo hacemos por nuestros hijos. Entonces es tan fácil
al acercarse a ella, poderte identificar. Y no solamente como madre, porque a veces también nos quedamos ahí. Es que María es para las mujeres. Tiene un valor grandísimo, las Sagradas Escrituras nos lo enseñan, Lucas de manera particular. María es el modelo del discípulo perfecto. Ella fue la primer discípula de Jesús y ella es en quien mejor se cumple lo que Jesús dice. ¿Quién es mi discípulo? Pues aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Ella es la primera que nos enseña que eso es ser discípulo, porque eso fue lo que ella hizo. O sea, es sorprendente desde el primer momento en que la conoces, dices, bueno, ¿qué sucede? No, pues se le presenta el ángel, ¿verdad? Y todo lo que le dice. Y pues María seguramente entendió una cuarta parte de lo que el ángel le estaba diciendo, pero ¿sabes qué? No importa, basta que lo diga el Señor. Y ella contesta, hágase en mí como has dicho. A lo mejor no entiendo, pero que se haga de esa manera. Y nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, a que pues están los capítulos y luego están los titulitos a los que les llamamos perícopas. Entonces, anunciación y luego visitación. Pero es maravilloso cómo nos damos cuenta de que la obra está escrita de corrido. Y entonces se retira el ángel y dice, y entonces María se dirigió presurosa, que es el evangelio que se lee el día de la Asunción, se dirigió presurosa a la región montañosa. ¿A dónde? Pues a donde vivía su prima Isabel, que ya el ángel le había dicho, ¿verdad? Aquella a la que llamaban estéril ya está ahora en su 6º mes, ya que va a servir. Entonces ahí ves la relación perfecta entre fe y obra. Ella no se queda solamente en ese, sí te creo, Señor, y sí. Y aquí me quedo esperando. Exactamente, o sea, ella lo pone por obra. Entonces es la primera en enseñarnos cuál es el modelo que nosotros debemos de seguir. Entonces, quizá decirte de manera específica cuál es su papel, es que es amplísimo. Podemos hablar de ella como no solamente como modelo del discípulo, ella es tipo, ella es imagen de la iglesia también. Y en realidad es muy vasto. A veces la gente se sorprende cuando entra al diplomado de toda la literatura que encuentras. Es que realmente la iglesia ha hablado de ella desde las primeras comunidades cristianas. Hablan de ella en los evangelios. Los evangelios son redactados en el siglo I y seguirán los padres de la iglesia reflexionando, quizá en un sentido más cristocéntrico, siempre que es la visión correcta. María y Jesús son una unidad en virtud del misterio de la encarnación y no los podemos separar. Entonces, por eso lo que decías tú ahorita es muy interesante. Cómo hay gente que dice, es que te vas como que mucho así por el lado de María y bueno, ¿dónde queda Jesús? Pues ella te lleva a Jesús. Esa frase corta que resumimos de San Luis María Griñón de Montfort y terminamos diciendo, a Jesús por María. Ella es lo único que quiere. A ella no le interesa otra cosa, sino que nosotros nos acerquemos a su Hijo. Y de manera particular yo te puedo decir que yo presumía de conocer ya al Señor. Estaba bien equivocada. ¿Por qué? Porque ella te lo presenta de una manera diferente. Yo lo comparo como cuando, no sé, el novio y la novia, ¿verdad?, que llevan a la pareja. Ya ves que típico en las películas que sacan el álbum y que le empiezan a platicar cosas que el otro desconoce. De la persona a la que tú crees conocer, al novio, la novia. Y así es María, o sea, te muestra cosas que no conocías de Jesús. Y lo que ella busca, a final de cuentas, es que tú tengas una relación más profunda con su Hijo. Porque como decías ahorita, a final de cuentas, Él es el mediador en orden a la salvación. Me gusta que San Luis María Griñón de Montfort, para acabar un poquito con esta confusión, dice, pues María es mediadora, digamos, con minúscula, la que nos ayuda, la que intercede. Solamente hay un mediador con mayúscula como un hombre propio, y ese es Jesús. Solamente por Él tenemos la salvación. Pero también hay que entender que hay una coparticipación de ella en este plan de salvación. Entonces, la verdad es que es maravilloso irte introduciendo en su persona, porque algo que yo me he dado cuenta es que nos hemos quedado en la devoción, y no está mal. Necesitamos la devoción, y yo lo reconocí en mi propia persona. Ok, como que yo tengo esto otro, pero me falta la devoción, porque eso es lo que me va a ayudar a tener una relación más cercana con ella. Y así fue. A través del testimonio de mis hermanos y decir, yo tengo un compromiso no solamente de transmitir mi conocimiento, sino de transmitir con mi propia vida lo que yo estoy compartiendo.
Entonces, ella se encargó de irse haciendo presente en diferentes momentos y se hizo presente sobre todo a través de la maternidad, en donde en momentos muy complicados en nuestra familia, yo creo que si en ese momento no hubiera tenido ya esa cercanía con María, yo creo que hasta lo hubiera dejado todo. De esos momentos en los que caes completamente, no que pierdas la fe, pero pierdes el ánimo por hacer lo que haces, porque dices, o sea, pues cómo, si yo ando en esto y acá resulta que pasa todo este caos y cosas que verdaderamente dañan tu interior, que te dañan espiritualmente y que dices tú, ¿y qué hago y de dónde me agarro? Sí, porque son momentos en los que, como tú dices, uno se cuestiona, Señor, si ando en tus cosas Pues, ¿cómo? y me está pasando esto. Todo. Y una realidad es que no por estar en las cosas de Dios no Es te va a correcto, pasar nada. Es correcto. Es más, a veces hay que entenderlo así. Entre más te acercas a Dios, pues obviamente que más susceptible o más vulnerable te vuelves, o más atractivo más bien te vuelves para el enemigo. Por supuesto. Porque te estás acercando más. Y porque estás ayudando a otros a que se acerquen. Y entonces es donde viene este papel de María. Cuando María cubre esas heridas con ese amor maternal, si lo vemos en esa situación de cualquier cosa que nos pase con nuestra vida cotidiana, acudimos a la mamá. Es correcto. Y en la mamá encontramos ese confort, que es el confort que nos da María. Y no un confort solapador, sino un confort para repararnos, ¿sí? Para alentarnos y seguir adelante. Eso es algo importante, Carla, porque como dices ahorita que comentas, creo que nos hemos quedado muy cortos y entiendo ahorita que decías, creo que he sido una mala hija o que hemos sido malos hijos. Me quedaba yo pensando, bueno, ¿cómo? Pues es que nos quedamos muy cortitos. Nos quedamos cortos. Porque solamente, lo voy a decir fríamente, a veces nada más volteamos cuando nos conviene, ¿verdad? Yo Sí. levanto la mano. Así me pasó durante mucho tiempo. Así fue durante mucho tiempo. Era como de que ya veía que el agua aquí y entonces volteaba, mamita. ¿Quién te va a sacar de apuros? Pues ibas con María. Es correcto. Y la verdad es que yo creo que hay cosas, pienso yo, que Jesús y ella se platican y hay cosas que ella sabe de nosotros y que ella se anticipa. O sea, es como, yo siempre digo lo siguiente. El texto de Apocalipsis 3:20 es muy famoso, no porque nos lo aprendamos de memoria, sino porque hay ese dibujito, esa pinturita de Jesús tocando a la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Yo entendí siempre, de alguna manera, que la insistencia de Jesús es, no necesito que me abras porque necesito entrar, sino porque quiero estar contigo y quiero que tú estés conmigo. En mi experiencia con María, sentí que en esa imagen no está Jesús solo. Ella siempre está con su hijo. Entonces, para mí era como hacer no sé cómo se diga el inverso del zoom, o sea, al contrario. Abres la escena y María está también con él ahí donde él está tocando la puerta y insiste, nos va a abrir. Como que ella viene en el paquete y no nos damos cuenta. Y digo, si no me hubiera yo abierto a esa presencia en mi vida, no sé cómo hubiera superado esos momentos. Ella sabía que yo le iba a necesitar. Yo no sabía, pero ella sí sabía que le iba a necesitar. Y por eso las mamás somos bien gorrosas. Siempre nos tachan de gorrosas y de insistentes, pero porque conocemos las necesidades de nuestros hijos. Y ella es nuestra madre. Y es conocer la necesidad porque conoces a tu hijo. Es correcto. Y eso es una realidad y es una cuestión que incluso en la perfección de la naturaleza creada por Dios, que a los hombres y a las mujeres nos dotó a cada uno de habilidades distintas, la mujer tiene esa sensibilidad y una mamá en lo particular tiene esa sensibilidad que a veces uno dice, bueno, tiene un escáner integrado, rayos X o qué, porque es muy cierto, las mamás saben lo que te está pasando, aunque te estés haciendo guaje. Claro. Y aunque te estés haciendo el fuerte, ¿sí? No, estoy bien, yo ando bien, dices. La mamá ya sabe ¿Sí? que andas por la calle de la amargura. Pero la mamá también es discreta. Y eso es lo que hace María. Discreta, no anda, no te va a estar recriminando. Ahí está. Lista para que cuando digas, ¿sabes qué? Si te necesito,
aquí estoy. Así es. Sí, aquí estoy, pero mira, lo voy a poner así, pero además, mira, ya te preparé la cena. Sí. Tú decías ahorita, ella va preparando. Pues sí, porque ya sabe. Ella sabe. Ya sabe que para consolarte te va a abrazar, te va a apapachar y pues unos frijolitos, ¿verdad? Refritos. Digo, lo pongo, no es que vaya a bajar. Imagínate qué delicia sería. Pero tiene sus maneras Pero también. tiene sus maneras siempre muy, muy creativas y conociéndonos. Tú en esta experiencia, Carla, lo decías como mamá, cuando empiezas, ¿hace cuánto empezaste en el tema de Mariología a profundizar? A profundizar alrededor de 5 o 6 años O sea, aproximadamente. reciente. Sí. ¿Cuántos Reciente. hijos tienes? 2 hijos ya adultos. Valeria de 27 y Carlos de 25, y uno que está en el cielo, que también es obviamente de nuestra familia. Y fíjate, es bien curioso. El que sí siempre fue bien mariano fue mi hijo, el menor, Carlos. Carlos está diagnosticado con autismo y habló hasta los 3 años y medio, 4 años. Y no era lo que le llaman el Asperger o como que leve, no. O sea, realmente Carlos dentro del abanico estaba en uno severo. Varían las manifestaciones, la de Carlos era completamente abstraído del mundo. O sea, él en su mundo nada más. Pero cuando él empieza a hablar, de alguna manera siempre tuvo presente a María. Lo sorprendí 2 o 3 veces hablando solo y preguntándole con quién hablaba, y él me decía que estaba hablando con María. Y yo decía, bueno, aparte, ¿de dónde saca la devoción? Si, pues así como que ve a su mamá haciéndolo, ¿no? Pues la mamá muy cristocéntrica, ¿verdad? Ella siempre con Jesús y la palabra de Dios. Ella siempre estuvo ahí. Yo lo veo como lo que decías ahorita de las bodas de Caná. Los novios ni abrieron la boca. No dijeron, caray, ¿qué vamos a hacer? Ella se dio cuenta. No, los novios andaban en su pachanga. En su cosa, pero ella se da cuenta, y creo que así es como pasa con nosotros también. Hay muchas cosas que si hacemos como que echamos la memoria hacia atrás, yo lo pienso en mi caso personal, digo, fue ella. Esto que pasó fue ella. Ella se dio cuenta y ella fue con su hijo y le dijo, le falta vino. En el contexto que tú quieras, una necesidad. Ella sabe que hay una necesidad y se apresura a ir con su hijo, se adelanta incluso nuestras propias palabras. O sea, yo definitivamente en el caso de mi hijo, yo digo, creo firmemente que las personas que tienen esa o cualquier otra condición en donde están aparentemente fuera de este mundo, tenemos un Dios tan bueno, tan grande, tan maravilloso, que no nos deja en soledad. Y en ese mundo oscuro y solitario está él y está ella. Hoy estoy segurísima que siempre estuvo ella. Y es que, Carla, en verdad, la respuesta siempre es increíble. O sea, te responde. Yo comentaba ahorita al inicio esta experiencia y completo la experiencia sin entrar en los detalles. De hecho, es una experiencia que poco he platicado. Uh-huh. En esa ocasión, a mí me regalaron Claudia Salinas y Lázaro Salinas, que forman parte del equipo del padre Roberto Figueroa, el curso guadalupano. Me regalan en una ocasión una reliquia de 3er grado de la imagen de la Virgen. Las reliquias de 3er grado está pasada sobre el manto, okay, allá en la Basílica de Guadalupe, y entonces me lo regalan y yo lo tenía, siempre lo tenía resguardado, y en algún momento que hago un movimiento de donde vivía, la tenía en el suelo, porque todavía no tenía dónde colgarla, ¿sí? Y traía una situación en lo particular muy difícil, y entonces me siento en el suelo frente a la imagen, ¿sí? Y es cuando empiezo a dialogar con ella, ahora sí que frente al cuadro, me pongo a dialogar y le digo, bueno, pues te ofrezco este sufrimiento, preséntalo a Jesús y ayúdame. Ayúdame, madre. Y fue entonces cuando pasa un rato, porque estuve ahí un rato, ¿no? Tomo el celular y veo ese mensaje de mi mamá. Y a mí me
sorprendió, y es algo que todavía me pone, mira, la piel chinita, como dicen. Recuerdo que volteé y le dije, híjole, qué rápido respondes, pero además, qué manera de hacerlo. Qué claro, qué claridad. ¿Sí? O sea, a través de mi mamá me respondió. Es que entre mamás nos entendemos. Y entonces, así, muchas cosas en mi vida y cuando he platicado con personas, incluso aquí invitados que luego ya extendemos la plática fuera del aire y me dicen, es que, híjole, te podría contar muchos testimonios donde María está presente. Así es. De ahí esa imagen que comentaba también, donde está la gente subiendo por el rosario, precisamente porque María no nos suelta. Sí, porque al final de cuentas, el rosario, sí, es un tema que siempre hay mucha confusión al respecto, porque como a veces esta cuestión de traerlo, por ejemplo, en el carro, no solamente como adorno, hay quien incluso como un objeto de superstición, o sea, como si lo voy a traer, y entonces no me va a pasar nada, no me van a chocar. Que ese es un extremo, ¿verdad? Porque no es así. Por supuesto, pero ella, a través del rosario, que es una oración que pocas veces entendemos, que es cristocéntrica, volvemos a lo mismo. O sea, nos lo acerca como un instrumento a través del cual vamos a conocer mejor a su hijo y pues por ende, pues entonces nos estamos encaminando hacia la casa del Padre, ¿verdad? Que ese pues es donde ella nos está esperando y pues ella ya está allá pues glorificada y ese, por ejemplo, que el dogma de la Asunción es importantísimo para nosotros como miembros de la iglesia porque ella es garantía y anticipo que obviamente lo es nuestro Señor Jesucristo, pero ella es completamente como nosotros en cuanto a género humano. Con Jesús como que siempre tenemos el pretexto, ¿no? Pues sí, pero Jesús es Dios. Ok, ¿y María? O sea, hay alguien que ya recorrió ese camino y hay alguien que para nosotros es esa garantía de que a nosotros también nos espera ese futuro si realmente la escuchamos. Como ella nos dice, hagan lo que Él les diga. ¿Para qué? Pues para llegar a su hijo. Y realmente María tiene sus maneras. Hay un curso dentro del diplomado que se llama Teología de las Apariciones. Y ahí los testimonios, como decías tú ahorita, son abundantes. Y a veces los alumnos como que son un poco temerosos de compartirlos por temor de sonar medio fantasiosos. Y yo les digo, es que ella va a buscar la manera, ella es madre y va a buscar el modo. Y si contigo sabe que se necesita algo, digamos, un poco más sobrenatural, va a suceder. Yo no les puedo decir que es mi experiencia. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que yo no necesito eso. Pero hay gente que tiene una sensibilidad diferente y que ocupa de cosas que sean más palpables, ¿verdad? Que si a lo mejor en ese momento me llegó la Virgen o que si en ese momento me llegó un mensaje de donde dices tú, pues no puedo pensar otra cosa más que es ella. Entonces, ella como buena madre siempre está preocupada por nosotros y está buscando la manera de acercarnos a ella, pero porque lo que quiere es, mira, vente, te voy a agarrar de la manita, porque quiero que vayas con mi hijo. O sea, a mí lo que me interesa es que tú estés cerca de mi hijo. Y hay muchos que empiezan por ella y como bien apuntas, o sea, hay gente que nos acusa que no, pues como que pues nada más la virgencita, ¿verdad? Pero en realidad puede seguir un camino inverso, como me pasó a mí. O sea, Jesús fue el que me llevó a María. Y para mí no puede existir, o sea, algo más maravilloso. O sea, porque yo sabía que ella ya estaba, pero no la tenía integrada en mi vida. Me gusta mucho, fíjate, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, cuando está la crucifixión de Nuestro Señor, en el capítulo 19, ya ves que pues el Señor, pues en esas palabras, como dice el Papa Francisco, que tienen un valor de testamento, donde nos da a todo el mundo una madre, pues le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego voltea con el discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y nosotros en las traducciones leemos algo así como, y entonces se la llevó a su casa. Pero apunta, por ejemplo, su santidad el Papa Emérito Benedicto XVI, dice, algo más parecido sería, se la llevó como posesión, una de las posesiones entre sus cosas, como algo valioso en su contexto de vida. Entonces, no basta solamente con saber que ahí está, porque a lo mejor todos la tenemos en la casa, pero ¿qué lugar ocupa
ella en tu casa, la tienes como algo muy valioso en tu vida. O sea, para realmente nosotros decir, soy un buen discípulo de Jesús, pues ahí está la última parte del testamento. Tienes que recibirla a ella como madre. Y a veces como que también pensamos, bueno, pues es que pues para los católicos, híjole, pues es que es para todos los cristianos. Todos los que nacen de la iglesia, el bautismo, María es madre de todos los cristianos. Y me gusta mucho cómo a últimos años, desde San Juan Pablo II, su santidad el Papa Benedicto y el Papa Francisco, vienen como ampliando el discurso y no solamente madre de los discípulos, como que nos habíamos quedado un poquito en ese contexto, ¿verdad? O sea, pues los bautizados de la Iglesia Católica, no, lo amplían, madre de la humanidad. Jesús la entrega para todo el mundo. Entonces dices tú, pues qué trabajal tiene María. Al pie de la cruz ella seguía sosteniendo el sí al Señor, pero parecía que ahí iba a terminar su misión como madre de Jesús. Y un sí que en ese momento sostenía con todo el dolor. Con todo el dolor. Fíjate, en la traducción nosotros leemos normalmente que dice que estaba de pie a un lado en la cruz. Y los biblistas nos dicen que San Juan quiere decir algo así como en pie, como decimos en pie de guerra, o sea, como entera, como fuerte. Después de que viene pasando, ¿qué? O sea, de ver un hijo que, como nos dice el cántico del siervo sufriente en el libro de Isaías, pues ya no tenía aspecto humano. Solamente ella que estaba cerca sabe cómo se veía su hijo en ese momento, o sea, el dolor desgarrador que debió haber sentido, y ella seguía en pie. ¿Qué estaba haciendo? Lo mismo que hizo a lo largo de toda su vida, acompañando a su hijo. Y algo que a mí me gusta mucho transmitirle a la gente es, esa misma madre que estaba con Jesús al pie de la cruz, es la que nos da a todos nosotros. ¿Qué sentido tendría darnos a una madre que no actuara como tal? Nos sostiene. Nos sostiene. Realmente nosotros también pasamos una situación muy difícil con nuestra hija mayor y fueron momentos muy dolorosos, muy desgarradores. Son cosas que dices tú, como padre dices tú, pues que me pase a mí lo que sea, pero a mis hijos no. Pero es la vida. Y como dices ahorita, el hecho de que tú le estés sirviendo al Señor o que antes de las cosas de la iglesia no te va a quitar de problemas. Yo te puedo decir que curiosamente desde que empecé con este proyecto de la Mariología, bueno, haz de cuenta que es como que una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, pero la prueba real está en saberte mantener en la fe, en no desistir. Porque a veces se piensa, lo que pasa es que, bueno, es mucho me acuerdo cuando era yo pequeña que estaba el boom de la renovación, siempre te sacaban esta cita del Salmo, ¿verdad? Que sea, cuando te expongas a servirle al Señor, prepárate para la prueba. Entonces decías tú, hijo, no, pues no, mejor no le entro, pues cómo me va a ir, ¿verdad? No, realmente la prueba consiste en que cuando venga el problema o la tribulación, como ella, sepamos permanecer de pie y como ella seguir respondiendo, hágase. El hágase maravilloso de ella que se une con el hágase de Jesús en la cruz. Y dices, es que qué hermoso. O sea, yo veo la teología y a veces la gente dice, es que la teología es rígida, es fría. No, pero realmente es maravilloso y es hermosa conocer la teología y decir, tiene todo el sentido. Cuando me hablas del misterio de la encarnación, en virtud del cual María y Jesús son uno solo, dices, unes momentos y dices, es que ahí es donde entiendes el proyecto de Dios. Hágase en mí y luego hagan lo que Él les pide. Es correcto, Él hágase. Y es entender la historia, no en momentos, porque también ahorita que decías, la Biblia pues la podemos de repente leer de corridito, ¿sí? Y parece que todo pasó como en una serie, ¿sí? Un momento tras otro, no. Hay muchos momentos que no están ahí o que tenemos que entender en toda la palabra, pero que al final nos muestran esa conexión. Y esta es importantísima. El hágase, el sí de María, y luego cuando nos dice, hagan lo que Él les pide. Y luego Jesús. En su hágase. Ahí está su mamá. Ahí les dejó a su madre, que es mi madre también. ¿Cómo lograr, Carla, llevar en la vida, en nuestra práctica diaria, ser buenos hijos de María?
Lo primero es querer y darte cuenta, si es que no has sido buen hijo, reconocer que no hemos sido buenos hijos. Y yo creo que la mayoría tenemos la capacidad de hacerlo, porque todos en algún momento, pues a lo mejor fuimos adolescentes o unos adultos jóvenes un poco rebeldes. Y yo creo que fácilmente podemos detectarlo también en nuestra relación con María, pero también tiene lógica, o sea, estamos en un tiempo donde poco le dedicamos a lo espiritual. Entonces, si acaso tienes tiempo, pues bueno, a lo mejor puedes hablar un ratito con Jesús. Pues ya no tienes tiempo para ponerte a hablar con María también. Entonces, se entiende que la dinámica muchas veces de la vida dificulta la actividad espiritual, pero nos pasa con el deporte también, o sea, no tenemos tiempo para hacer deporte. Cuando realmente quieres integrarlo a tu vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambios y ajustes. Lo podríamos ver hasta con la comida, Uh-huh. ¿sí? Porque podemos decir, no tengo tiempo para hacer de comer, pero como quiera lo resolvemos. A Así veces no es. tenemos tiempo para prepararnos la comida y mandas traer. Es decir, lo resuelves. Si siguiéramos esta lógica, es que no tengo tiempo para hacer deporte, no tengo tiempo para rezar, pues entonces ni siquiera comerías aplicándolo en la cuestión de la comida. Así Entonces es. podemos darnos ese tiempo si modificamos. Nos decían en alguna ocasión, oye, vas a hacer deporte, pues levántate más temprano. Sí, y si quieres hacer deporte y oración, pues levántate un poquito más temprano. O mientras vas haciendo el deporte, mientras vas en la bici, pues ve haciendo una oración. Así es. A veces nos subimos al carro, inmediatamente encendemos la radio. Bueno, no la enciendas luego. Haz oración, dialoga con Jesús, dialoga con María en ese momento. Sí, cada quien en su propia dinámica, en sus posibilidades. Yo siempre les digo, hay que pensar por hacer un ejercicio de honestidad. ¿Cuánto tiempo sí tengo al día para hacer oración? Si me dices que 5 minutos, pero sabes que esos 5 minutos se los vas a dedicar al Señor, por ahí empieza. Y es como todo, o sea, como dicen, pues el hambre viene comiendo. ¿Y cómo aprendes a caminar? Caminando. Entonces es también a ella hacerla parte de esos momentos de oración, pero también que esté contigo a lo largo del día. Una cosa es dedicarle ese tiempo particular y otra cosa integrarla. De que, madre, pues esto, ayúdame, tenerla, hacer presencia de ella en tu vida. Ayuda mucho lo visual, claro, tener pues un altarcito en la casa donde tengas una imagen de ella, tener pues diferentes devociones. Yo, por ejemplo, no soy mucho de novenas y eso, pero lo que me ha funcionado es tener esa conciencia de que donde está Jesús, pues está María también a un lado. Entonces, hacer esa presencia que es tan importante en nuestra vida y que, como decía en un principio, la verdad es que la hemos desaprovechado. Nos hemos quedado cortos cuando podríamos tener una relación mucho más profunda y maravillosa con nuestra madre. Es como si vas a entrar a una junta, si vas a tener un momento. Muchas veces lo hacemos le hablas a alguien rápido, ya voy a entrar a la junta, nada más para avisarte, porque esperas que la persona te diga que te vaya muy bien. Se vale. Uh-huh. Madre, ya voy a entrar a la junta. Sí. Y ella te va a responder. Ya lo sabemos. ¿Sí? Ay, voy a presentar un proyecto, madrecita. Así, rápido te lo encomiendo. No hiciste a lo mejor todo el rezo del rosario, pero ya dialogaste con ella. Exacto, o sea, tenerla presente a lo largo de tu jornada, como a mí me pasa con mis hijos cuando salen, ¿verdad? Que me mandan el mensajito de que, oye, ya hice esto, no sé, ahora voy para acá. O sea, tener como que esa conciencia de su presencia, eso es muy importante, obviamente junto con el tiempo de oración y conocerla. Darnos la oportunidad de conocerla, sobre todo la doctrina de la iglesia, qué nos enseña, qué sí nos enseña. Porque hay muchas cosas que creemos saber de ella, pero que no es eso a veces lo que enseña la iglesia. No, y más con las redes sociales, No, creemos que la doctrina es el Facebook y lo que publican en el Twitter y en el Instagram, y muchas veces la gran mayoría no tiene nada que ver. Carla, tú en este momento tienes 49 años. Así es. Ya vas acercándote al quinto piso. Al quinto piso. Si en este momento, con esta experiencia que tú has tenido de una cercanía con María, de una cercanía con la iglesia, si tú en este momento te encontraras con Carla de hace 20 años, 30 años, ¿qué le dirías? Ya vas tarde. Ya vas tarde. Apresura el paso.
Yo ahorita miro hacia atrás, digo, los tiempos de Dios son perfectos, tenemos que entender eso. Y pienso, es que si hubiera empezado con esto antes, pero Dios tiene sus planes y siempre van a ser mejores que los de nosotros. Siempre, siempre van a ser mejores, aunque nos cueste trabajo entenderlo. Y yo le quisiera decir eso, o sea, ya vas tarde, pero sobre todo en conocerla. Ya vas tarde en conocerla. O sea, creo que hay momentos que me pude no haber ahorrado, porque los problemas ahí van a estar siempre, pero que pude haberlo vivido de una manera diferente. Siempre confiada en el Señor. Creo que Dios actúa a cada quien según su necesidad y Él consideró oportuno que mi relación fuera con Él más directa, que la profundizara y que después se enriqueciera a través de su madre. Entonces, para mí, no solamente el amor, sino toda la gratitud a mi Madre Santísima por enseñarme un nuevo rostro de su Hijo, que yo creía conocer, pero me dijo, no, hombre, déjame te platico. Y verdaderamente es maravilloso poderlo conocer, porque nadie lo conoce mejor que ella y nadie te lo puede presentar mejor que ella. Entonces, quisiera a lo mejor haber aprovechado mejor mi tiempo con ella, pero sé que ella me estaba esperando y que tuvo paciencia. Y si lo trasladamos a nuestras situaciones a veces con nuestros hijos, dices, hay que tener paciencia. Dios la ha tenido contigo. María la ha tenido contigo y sabía que ibas a llegar. Entonces, a veces hay que entender eso también con los problemas de los hijos. Son transitorios, ¿sí? Y hay que siempre ponerlos en las manos del Señor. Hoy que mis hijos ya son adultos y que pues, ya toman sus decisiones, pues más todavía con María, pues mira, yo no puedo estar, yo no puedo, pero tú sí puedes. Porque somos como el hijo pródigo. Al final vamos a regresar. Al final. Sí. Y eso es algo que tenemos que tener la certeza y la claridad. Vamos a regresar al final. Porque sabemos que en el confort de la madre, que en el amor del padre, siempre va a estar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Sí, nos celebramos y andamos por el mundo ahí, de repente somos tercos, pero es parte de esa libertad que tenemos. Pero siempre van a estar esos brazos para recibirnos, para perdonarnos y sobre todo para amarnos. Así es. Carla, muchísimas gracias. Prudencia Carla Lara Salazar, tu nombre completo. Para servirles. ¿Dónde te podemos localizar, Carla? ¿Dónde podríamos encontrar información también acerca de los estudios de Mariología? Pues bueno, en las redes sociales, en Facebook, así tal cual me encuentran. No hay otra en el mundo, ya lo verifiqué. Soy la única Prudencia Carla Lara en el mundo. Una combinación bastante extraña de mi nombre, gracias a mi papá. Y en Twitter como @Carlaras. Muy bien. Y del instituto, en Facebook tenemos nuestra fanpage, que es también Instituto de Estudios Mariológicos de Monterrey, o que lo pueden encontrar por el nombre corto, @IEWM. Muy bien. IEWM. IEWM. Ofrecemos actualmente diplomado en Mariología, que dura 3 años. Es maravilloso, en verdad, conocer a nuestra madre desde lo que enseña la iglesia, desde las Sagradas Escrituras, de todo lo que han dicho los santos padres de ella, cómo es un tema muy actual. Cuando muchas veces pensamos que ella es un modelo, pues ya que quedó en el pasado, definitivamente tenemos que traerla a nuestro presente. Y tenemos también talleres del Santo Rosario, tenemos un taller maravilloso que acabamos de concluir que se llama María y la Lección Divina. Entonces nuestra idea es acercar más a la persona de nuestra Madre Santísima, sobre todo los laicos, porque la verdad es que nos hacen falta espacios en donde verdaderamente podamos echarnos un buen chapuzón y decir, aquí la estoy conociendo. Y no nos referimos solamente a lo intelectual. Nos gusta siempre ofrecer la experiencia espiritual, darle como ese énfasis de que es importante que la conozcamos, pero es mucho más importante que tengamos la experiencia de la cercanía espiritual con ella. Muy bien, pues ahí queda la invitación y yo te agradezco mucho, Carla, que nos hayas acompañado en este episodio de Cuarto Piso. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a ustedes que nos siguieron, gracias a la familia de Fanflix, a todos los que nos siguen a través de las distintas redes sociales. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias, y muchísimas gracias por su confianza. Soy Armando Cavazos, agradezco a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio, una producción de Base 3 Estudio. Recuerden que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos.